¿Qué tal, ministro José Molina? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Feliz 2017. Igualmente para usted. ¿Qué tal, Alcibiades González del Valle? ¿Cómo estás, Gusto maestro? saludarte de nuevo. Gracias. Feliz año. Muchas Feliz gracias año, por Carlos. venir. Igualmente feliz año. Bueno, ¿qué nos espera en el 2017? Teníamos un plan de desarrollo elaborado por este gobierno hasta el 2030. Pero en el 2017, ¿qué tenemos? Bueno, importante recalcar que Paraguay tiene un plan de transformación del país al año 2030, que no es del gobierno, sino lo hicimos toda la sociedad paraguaya. 13 meses de consulta plantean transformaciones sustanciales en lo social, un Paraguay sin pobreza extrema sobre todo, en lo económico, una transformación hacia una economía competitiva que vaya avanzando hacia una economía del conocimiento y una inserción de Paraguay en el mundo efectiva. En el 2017 es un año clave, es el último año completo de esta administración. Es una época de ir cerrando iniciativas que se han iniciado en lo que respecta a la reducción de pobreza, en lo que respecta a acelerar el crecimiento económico y también a consolidar nuestra inserción de Paraguay en el mundo. Entonces podemos hablar de desafíos concretos en cada una de estas tres áreas. Empecemos por lo económico, en un ambiente regional que no es el más favorable. Nuestra estrategia es alivianar la restricción principal, aquella restricción que nos ataja para crecer más rápido, que es nuestra pésima infraestructura. Paraguay tiene un déficit de infraestructura que lo que calculamos en 21.000 millones de dólares. Para que te hagas una idea, de 21.000 millones de dólares, la meta del 2018 es invertir 1.000 millones en infraestructura por año. Entonces nos llevaría 21 años. Por año, sí, 21 años. 21 años, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío central. Ahora, pero usted habla de infraestructura. Sin ninguna duda es uno de los problemas que tiene el país. Pero ¿cómo reconocer que nuestro problema es la infraestructura si no tenemos educación? Entonces no es la educación anterior a la infraestructura. ¿Cómo podemos cambiar y acelerar procesos de cambio si no somos capaces de entender los conceptos como sociedad? Me imagino que ustedes del sector privado Sí. plantean estas cosas al ciudadano. Justamente en el proyecto de NEP está la prioridad, esto es verdad, de trabajar por el país, obviamente, ¿no? Y nos preocupa, y esto está, la salud, la educación, la alimentaria, La infraestructura. la infraestructura, ¿no? Entonces, con esos elementos nosotros pensamos que podríamos salir adelante. Porque tenés razón, yo pienso exactamente como de qué sirve tener una avenida fantástica y caminando encima analfabetos, o peor aún, analfabetos funcionales. Justamente con el ministro recién estuvimos hablando sobre nuestro grave problema nacional, que es la comprensión lectora. Hay como un 70% de jóvenes que no entienden lo que leen. O sea que se pasaron, van la primaria, la secundaria y llegan a la universitaria con ese déficit. Y la prioridad, desde luego, para nosotros y para todos es por el lado de la educación, ¿no? Así podríamos apreciar mucho mejor las obras de infraestructura. Ahora, la discusión entre los técnicos, ¿verdad?, y los soñadores, siempre está el problema, pero ¿cómo vamos a adelantar si no tenemos puentes, si no tenemos caminos, si no tenemos, lo cual es también cierto, ¿verdad? Es decir, ¿cómo llegar a la escuela, cómo llegar al colegio si no hay ruta? No hay camino, claro. No. Entonces hay un problema como el de la salud también y la educación. Un chico enfermo que puede aprender, un chico que come mal o que no come luego, ¿verdad? Entonces no hay forma. De manera que los problemas que tenemos se entrelazan de tal manera que ya uno no sabe por dónde comenzar, ¿verdad? Lo ideal sería comenzar por todos juntos, pero eso no hay Eso ya es dinero, ser muy soñadores. Pero no tenemos otra opción. Sí, cierto. No tenemos otra opción que empezar todos juntos. Claro, es como que tengamos que optar por cuál dedo de la mano te gusta más, ¿verdad? Entonces, fíjate caminos, cómo se relaciona con educación. Los caminos son pésimos, los rurales. Los padres no pueden garantizar llevar a sus hijos a larga distancia y quieren una escuela al lado de su casa. Hay 7.000 escuelas cuando el país puede funcionar con menos de 5.000.
no hay maestros de calidad para todo eso, no se genera una escala propicia para el aprendizaje. Por falta de infraestructura se tiene un sobrenúmero de escuelas que no permiten tener esa infraestructura en la escuela de forma adecuada. Salud, si uno tuviese buenos caminos con un sistema de ambulancias, se puede hacer mucho más la consolidación, pero la gente no llega al parto porque no tiene caminos. No llega a las vacunaciones. Claro, entonces realmente necesitamos una economía competitiva que requiere de infraestructura, que requiere de salud, que requiere de educación, y no tenemos otra que ir mirando en elementos que potencien todas estas áreas con un uso más eficiente de los recursos públicos que tenemos. Y ahí el elemento de transparencia, eficiencia, están muy relacionados también. Ahora, ustedes que están en ese trabajo de la elaboración de proyectos y ustedes dentro del gobierno de la aplicación, de llevarlo adelante, ¿cuál es el problema principal que encuentran para acelerar el trabajo? ¿Cuál es el problema principal? Ahora, hay, por ejemplo, que a mí particularmente, no le mezclo al NEP, que me llama particularmente la atención las grandes obras que se hacen. Por mitad de camino se encuentra que hay una deficiencia, que un mal trazado, que algo le pasa, ¿verdad? No podemos concluir sanamente ninguna obra grande, ¿no? Ahora mismo se está discutiendo sobre eso, y parece que realmente hubo un mal trazado, ¿verdad? Y eso cuesta mucho dinero. Entonces, desconfiamos de la gente, y porque no es posible que un técnico se pueda equivocarse de tan grande manera, ¿verdad? Salvo que no lo sea suficientemente capaz de hacerlo, ¿verdad? O salvo que sea corrupto y lo haga para volver a ser recontratado y solucionar el problema. Pero todas las obras grandes, algo le pasa por el camino. Así mismo me decía el viceministro de Obras Rojas del otro gobierno, que los que diseñan son las consultoras. Los que hacen los proyectos son las consultoras. Y el gran negocio en este país son las consultorías. Diseñan la ruta y la diseñan mal. A propósito. A la mitad, como dice Alcibiades, se dan cuenta que el diseño está mal. Se le vuelve a contratar a la misma consultora para que corrija el error cometido. Está ganando 2 veces por una obra mal hecha. Y así sucesivamente. Esto que pasó con Ñuazú, desde el Ministerio de Obras nos confirmaron que fue mal diseño. Sí, es. ¿Cómo una obra de esa envergadura va a ser se va a mal pegar el diseñado? lujo de que tanto dinero. Pero entonces, por eso, desde el gobierno, ¿cuál es el principal problema? ¿Es la corrupción? ¿Es la falta de inteligencia? ¿La falta de capacidad? ¿Cuál es? Bueno, tengo que enfatizar de que ese mismo diagnóstico que acaba de hacer don Alcibiades fue uno de los primeros diagnósticos que el Ministerio de Obras Públicas estaba diciendo. Aquí el principal problema de las obras es que es un mal diseño, y se invirtió en generar una dirección de proyectos especiales que se concentre en el diseño y en impulsar eso, por una parte. Por otra parte, tenemos nuevas herramientas. Con la alianza público-privado eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el que diseña es el que construye y el que opera. Si diseñó mal, le va a salir más caro y no le va a ser rentable. Entonces se genera un incentivo diferente para operar. Y eso es una innovación que desde que tenemos la ley en el año 2013 tenemos una herramienta más. La 5074 tiene una ejemplo. operación. ¿Hay un ejemplo de obra con APP que sea, como usted dice, que haya sido bien diseñada, que es rentable y que da ganancia a todos? Bueno, hay 2 APPs que fueron licitadas, una ya se adjudicó, la otra está próxima a adjudicarse, pero la filosofía, en otros países hay cientos, ¿verdad? Pero en Paraguay eso lleva su tiempo. Generalmente a los países les lleva entre 5 y 7 años tener sus primeras APPs, aquí estamos arrancando a los 2 años y medio, pero todavía no se construyeron y no se operaron, pero esa es la filosofía de APP. Los contratos de la 5074 ya de mano tienen también ese elemento de que diseña, construye, se chequea todo y ahí recién se paga, ¿verdad? Entonces no ocurre esa dicotomía entre el diseño y la mala construcción y aumentos de costo que uno no sabe cuánto va a ser el costo final, tanto con APP como ya de mano. Pero entonces llegamos a la conclusión, para mí es triste, ¿verdad? Si uno tiene que estar con las APPs y porque el gobierno no tiene la capacidad de control de los diseños de las obras que se realizan, entonces no hay alternativa, tenemos que morir con las APP, porque definitivamente debido a la corrupción
desde el gobierno no se pueden, desde los gobiernos, no hablo solamente desde los gobiernos, sería imposible hacer algo bien porque definitivamente están los negociados de por medio. Mira, las APP hoy tienen más de 150 países en el mundo. Países donde se empezó en Inglaterra. Vino aquí en tu programa, estuvimos con el encargado de APP de Inglaterra, y en Inglaterra él nos contaba que pasa lo mismo. Cuando el sector público interviene, que van cambiando, pueden cambiar los equipos, pueden cambiar la estructura interna, se pueden generar este tipo de problemas. Entonces se transfiere ese riesgo de diseño al sector privado. Esa es una modalidad. Y hay proyectos que son más complejos que otros. Tal vez para determinados proyectos la APP sea la mejor vía, para otros proyectos la obra pública tradicional es la mejor vía, y hay metodologías técnicas como para saber qué herramienta usar en cada caso. Ahora, en el 2017, ¿qué es lo que vamos a tener? Si tuviéramos que decir a la gente, en diciembre usted va a ver esto, o va a tener avances de esto, ¿qué le podríamos decir? Bueno, se han licitado desde el 2013 hasta el 2016 $5.040 millones en obras con diversas modalidades. Para tener una idea, eso es un número significativo, porque entre el 88, el último año de Stroessner, y el 2013, en el país se construyeron $2.500 millones en infraestructura. Y en estos 3 años se licitaron 5.000. Se licitaron el doble. Y se ejecutaron 1.500 millones de dólares. Entonces, hay mucho movimiento, hay 139 contratos creo que en vigencia. Y hay otras obras emblemáticas y transformadoras que están en la lista de proyectos para el 2017 y para el 2018. Una de ellas es el ensanchamiento a través de APP de la ruta 1 hasta Carapeguá. O sea, que ahí hay un gran cuello de botella. Sí. Otra iniciativa son el dragado y la hidrovía de 500 kilómetros del río Paraguay, que es clave para nuestra competitividad. Otro proyecto es la ruta 9, que se pensó con llave de mano, no salió, y ahora se está pensando en un préstamo, la Traschaco, con un préstamo del BID o CAF, o una combinación. El otro es lo que mencionaste anteriormente, el tren que uniría Carmelo Peralta con Santa Cruz, y a través de eso conectarnos al Pacífico. Y si vas mirando cómo pueden jugar la combinación de rutas, de hidrovía y de ferrocarriles, hay un sistema de transporte multimodal, y más el aeropuerto, un sistema de transporte multimodal mucho más eficiente, que lo necesitamos porque no tenemos litoral marítimo, y si queremos aumentar nuestra competitividad, eso es un elemento central, y también nos posiciona en el mundo a través de la región como un articulador muy importante. Entonces, estas son iniciativas que van a tener fuerza. Ministro, ¿vamos a tener licitaciones o ya van a haber inicio de obras? Bueno, hay muchos inicios de obras. La ruta 2 y 7 van a iniciar, el aeropuerto va a iniciar. La APP para la ruta 1 hasta Carapeguá probablemente se licite, ¿verdad? La hidrovía probablemente se licite, y el ferrocarril va a estar en etapa de diseño, ¿verdad? Entonces, esto es como escalonado. Algunas obras empiezan, otras obras se licitan, otras obras culminan. Entonces, Alcides, ustedes en el ENEP, y cuando discuten con el ministro y se reúnen para los proyectos, ¿cuáles son las prioridades que ustedes encuentran? El trabajo, es lo que te dice, el trabajo que es fundamental, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Es la preocupación, creo que de todos, ¿no? Justamente hoy he visto, se publicó la imagen de un pobre chico, 15 años, robó un celular, un señor le rateó y le tomó, y entonces después le preguntó si por qué robar, y no tengo trabajo, y es posible. Es decir, cuesta distinguir hasta qué punto un chico es ladrón porque es ladrón, o realmente es por necesidad, ¿verdad? Entonces eso habría que trasladarlo a instituciones respectivas para que nos digan y para que se lo pueda reinsertar realmente a la sociedad, ¿verdad? Porque el trabajo es fundamental para los jóvenes. Y reitero, la educación, la salud, la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, que es fundamental para los campesinos, ¿verdad? Que están luchando hace tiempo
por la soberanía y por la seguridad alimentaria, porque sin esa seguridad no tienen ninguna, en ningún aspecto no pueden estar sentirse seguros. Y nosotros en el ENEP, este es nuestro proyecto para seguir disminuyendo el índice de la pobreza extrema, por lo menos, ¿verdad? Que es la preocupación de todos, ¿no? Sobre esto que dice Alcides de la seguridad alimentaria, ¿qué se tiene para el 2017? Sí, seguridad alimentaria y pobreza extrema son dos caras de una misma moneda. Paraguay, un país con mucha dotación con productor de alimentos, tiene 687.000 personas en pobreza extrema que no tienen seguridad alimentaria. Y si bien como país hemos avanzado rápido en los últimos años, 45% se ha disminuido la pobreza extrema del 2011 al 2015 y del 2012 al 2015 en esta administración 27%, todavía queda ese tramo de 9,9% que es inconcebible tenerlo en este país. Entonces, lo que se está haciendo es un problema de generar la adopción de tecnología apropiada para estas familias. Entonces, si no tienen tecnología apropiada, si no tienen infraestructura, no pueden empezar a producir. Eso requiere un acompañamiento mucho más cercano y es la etapa más desafiante, más dura, donde se tienen que consolidar iniciativas que ya se empezaron, que ya se están extendiendo, pero el 2017 es un año de la consolidación. Un año de la consolidación en el uso de tecnologías de la agricultura familiar empobrecida. Ahora, ¿cómo evitar lo de Guajoril? ¿Qué se tiene para evitar temas como el de Guajoril, por ejemplo? Bueno, el INDER está haciendo un relevamiento colonia por colonia, donde identifican quiénes son los que son elegibles para la reforma agraria, quiénes están en tierras que no les corresponden y quienes están en una situación que corresponde, pero tal vez no sea lo ideal porque fue con una época con una legislación diferente. Entonces se está ordenando, se están recuperando muchísimas hectáreas, hay espacios como para reubicar en tierras buenas, en colonias buenas, y ese es el proceso que hay que empezar a hacerlo en forma, hay que continuar haciendo, pues ya se lo empezó, ¿verdad? Arturo, ¿no te da la impresión de que esto que dice el ministro se hace de manera lenta, muy lenta? Hay demasiados problemas. ¿Sabes qué? ¿Dónde está el principal de ellos? En el egoísmo de los terratenientes. Porque fíjate que el Paraguay, siendo mucho más grande geográficamente que el Japón, tiene solamente 7 millones de habitantes. El Japón, reitero, mucho más chico, tiene 150 millones. Y acá nosotros tenemos problemas de tierra, ¿no? Porque hay empresarios, terratenientes que tienen, pero 150 mil hectáreas de tierra. Es una barbaridad frente a tantas necesidades, ¿verdad? Y esto, el momento va a llegar a explotar, porque geográficamente no podemos crecer, ¿verdad? Entonces, todo esto, sobre todo los campesinos que están incorporándose cada año a la vida activa, no tienen ya dónde irse, porque el papá que ha tenido 30 hectáreas, después le dividía a sus hijos y va terminando eso, ¿verdad? De modo que acá lo que tiene que pasar es que estos propietarios sean más solidarios y vendan por lo menos parte, la cabecera de su inmensa tierra, al Estado para que el Estado a su vez distribuya. Van a ser las primeras víctimas cuando una explosión social. Ya está habiendo, y cada vez con más frecuencia, ¿no? Caso de los faveros y compañía, hay estancieros o ya no pueden salir tranquilos de su casa, ¿no? Ya no pueden dejar su propiedad. Claro, ahora ministro, si ustedes dicen que tienen un plan 2030, esto se contempla porque no deja de tener razón, es decir, las ciudades se están poblando, cada vez empujada la gente del campo viene y puebla las ciudades. Asunción está rodeada por 407 asentamientos aproximadamente, ¿verdad? Con todos los problemas de infraestructura para esa gente, para los barrios, ¿no? Hay alcantarillado, agua potable, colegios, escuelas, transporte, sí, muchos problemas. En algún momento, como dice Alcides, va a explotar. Así es. Bueno, ¿cuál sería la estrategia entonces para evitar que ocurra? Mira, Paraguay tiene 60% de población urbana, 40% de población rural. Es un país de ingreso medio. No hay país de ingreso medio en el mundo que se haya estabilizado con una población rural del 40%. Eso va a disminuir por debajo del 20%. Entonces, sabemos
que va a haber una migración continua y acelerada del área rural al área urbana. Hasta el momento no estamos planificando. Empezamos ahora a anticiparnos a estos flujos. Identificamos 40 ciudades que están creciendo, de donde habría que empezar a planificar las viviendas, las fuentes de trabajo, la integración, el fortalecimiento de estas ciudades intermedias, y esa es una estrategia que ya se lo ha empezado hace un par de años y se tiene que ir consolidando y acelerando a partir también de este año. Ahora, la última pregunta, ministro. En un año electoral, ¿va a ser posible hacer algo? Ahí es donde el ENEP puede cumplir un rol importante. El ENEP, al final usted, Alcibiades. Sí, porque voy a terminar la idea y después Alcibiades puede... Nosotros tenemos que aprender como país a poner primero el país y después los negocios, como decía el Papa, ¿verdad? Y en nuestra cultura a veces confrontamos en exceso y se tiende a inmovilizar la sociedad. Y ahí es donde tenemos un horizonte que lo trazamos entre todos y tenemos que buscar mecanismos donde los procesos electorales no frenen. Y eso el gobierno no lo va a poder hacer. Tal vez personas representativas de todos los sectores puedan encontrar el mecanismo y decir, esta es la agenda país que tenemos que blindarlo en este ambiente de confrontación política. Y el ENEP ahí creo que tiene una... Es decir, en resumen, el año político complica todo lo que se puede hacer. Absolutamente. Alcibiades. Y que nosotros en el ENEP, hace una semana, tal vez un poco más, hemos puesto en práctica una vez más lo que venimos desde hace tiempo predicando, el diálogo, ¿verdad? Entonces nosotros hemos intervenido entre el Ejecutivo y el Legislativo acerca del veto presidencial sobre el presupuesto de la nación, ¿verdad? Y hemos conseguido que ambas partes se sentasen y conversasen civilizadamente, ¿no? Salimos todos muy contentos porque había posibilidades que se podría solucionarse, pero al final el resultado fue otro, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que no tengamos que seguir insistiendo en el único instrumento válido en un país civilizado, que es el diálogo. No hay otro, pues si no vamos tomando todo a ¿Cómo balazo. dialogar con el que quiere tu fracaso? Y estoy hablando de las dos partes. Uh-huh. ¿Cómo dialogar cuando lo único que se quiere es el fracaso del otro? Cuando no se quiere construir. Bueno, cuando no se quiere construir, imposible. Imposible. No hay, porque esto tiene que estar basado en la buena voluntad, en la honestidad y en la transparencia. Si no es así, no hay proyecto que vaya a salir adelante. Lo dijo el maestro Alcibiades. Gracias por venir, Alcibiades. Ministro, muchas gracias por tu presencia en el primer programa del año. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el impuesto a la renta personal y sus modificaciones. ¿Con quién? Con el doctor Carlos Merzán Gali. Ya volvemos.